Capítulo 1. El poder silencioso de la palabra. La historia de la humanidad no comenzó con grandes ejércitos ni con monumentos de piedra. Comenzó con un murmullo, con una sílaba, con el intento torpe de un ser humano de convertir un pensamiento invisible en un sonido que pudiera viajar hacia otro. Desde ese instante, desde el primer balbuceo que encendió un puente entre dos conciencias, el destino del hombre cambió para siempre. No fue la fuerza bruta lo que nos hizo trascender a las bestias, fue la capacidad de hablar, de nombrar, de ordenar el caos de la existencia en palabras que pudieran ser compartidas. Piensa en ello, cada imperio, cada revolución, cada descubrimiento científico, cada acto de amor y cada declaración de guerra comenzó con palabras. Fueron las palabras de Lincoln en Gettysburg las que inmortalizaron la lucha por la libertad. Fueron las palabras de Martin Luther King las que resonaron como campanas de justicia en las calles de Washington. Fueron las palabras de Edison, convenciendo a sus inversores en medio de la incredulidad, las que sostuvieron el sueño de iluminar el mundo. Y fueron las palabras de Disney, cargadas de una imaginación sin límites, las que transformaron cuentos en realidades palpables para generaciones enteras. Pero detrás de esas palabras, había algo más profundo que simple retórica. Había un fuego invisible, la inteligencia en la comunicación. Una inteligencia que no depende solo de vocabulario o erudición, sino de psicología, de intuición, de la capacidad de tocar las fibras del alma humana. Dominar esta inteligencia es como tener una llave que abre las puertas del destino. Porque no importa cuánto sepas, cuán brillante sea tu mente o qué tan grandioso sea tu plan, si no sabes comunicarlo, es como si no existiera. Míralo en la historia. Tesla, genio absoluto, fue eclipsado por Edison, no por falta de talento, sino porque Edison comprendía algo que Tesla nunca dominó, la danza del lenguaje humano. Tesla veía el universo, pero Edison veía al hombre. Sabía hablar su idioma, sabía despertar la imaginación de quienes sostenían el poder económico y político. Ahí reside la primera gran lección: no basta con tener razón, hay que saber transmitirla. La comunicación eficaz no es un simple intercambio de información. Es la creación de un puente invisible entre tu mente y la mente del otro. Un puente tan sólido que puede sostener ideas imposibles, tan flexible que puede adaptarse a cualquier terreno emocional. La palabra, cuando es usada con inteligencia, es un arma más poderosa que la espada y más duradera que cualquier imperio. El acero se oxida, las piedras se desgastan, pero una palabra pronunciada con verdad puede atravesar siglos. Y, sin embargo, vivimos en una era donde la comunicación abunda y el entendimiento escasea. Donde millones de voces gritan al unísono en plataformas digitales, pero pocas saben realmente escuchar y conectar. Nos hemos acostumbrado a hablar sin pensar, a opinar sin comprender, a reaccionar sin reflexionar. Pero aquí, en este viaje, aprenderás que hablar con inteligencia no es llenar el aire de ruido, sino darle al silencio un propósito. Porque el silencio también habla, y muchas veces grita más fuerte que las palabras. Pregúntate, ¿qué es hablar con inteligencia? No es adornar frases con artificios. No es impresionar con tecnicismos. Hablar con inteligencia es comprender que cada palabra lleva una semilla que puede germinar en la mente del otro. Una semilla de esperanza, de miedo, de coraje o de duda. El comunicador inteligente es jardinero y arquitecto a la vez, siembra con precisión y construye con visión. Recuerda a Carnegie, quien comenzó como un niño pobre en Escocia y llegó a ser el magnate más influyente del acero. ¿Cuál fue su verdadero poder? No solo su ambición ni su disciplina, sino su capacidad de relacionarse, de convencer, de inspirar. Carnegie entendió que la fortuna se forja no solo en el hierro, sino en las conversaciones. Cada trato, cada alianza, cada paso hacia la cima estaba tejido en el arte de hablar, escuchar y persuadir. Su imperio no comenzó en las fábricas, sino en las mesas de diálogo. Esa es la esencia de este camino que ahora inicias: comprender que tu voz es un instrumento de transformación. Que tu forma de comunicar puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de quienes te rodean. Hablar con inteligencia no es un lujo, es una necesidad. Porque cada día, en cada interacción, en cada gesto, estás negociando tu lugar en el mundo. Y en esa negociación, no vence el más fuerte, sino el más sabio al hablar.
Imagina por un instante que tu palabra es como fuego. Mal dirigida, puede consumir y destruir. Bien encendida, puede iluminar y guiar. Un fuego pequeño puede calentar un hogar, uno grande puede mover naciones. La pregunta es, ¿cómo manejarás ese fuego? ¿Lo usarás para inflamar egos vacíos o para encender la antorcha del cambio? Quienes dominaron este arte dejaron huellas imborrables. Churchill, en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no tenía armas suficientes, ni soldados suficientes, ni aliados seguros. Pero tenía su voz. Una voz que atravesó las ondas radiales y se clavó en el corazón de millones de británicos, haciéndoles creer que podían resistir lo imposible. Eso es comunicación con inteligencia, no describir la realidad como es, sino elevarla a lo que puede ser. Aquí comienza tu transformación. No basta con escuchar estos principios, debes encarnarlos. Debes comprender que cada palabra que pronuncias es una declaración de tu carácter, de tu visión, de tu destino. Y para dominar la psicología de la comunicación eficaz, el primer paso es despertar la conciencia de su poder. Porque mientras muchos ven en la palabra un adorno, tú aprenderás a verla como espada, escudo y brújula. En este capítulo inicial, quiero que sientas en tus huesos la grandeza del lenguaje. Que comprendas que hablar con inteligencia es un acto de liderazgo, de responsabilidad y de creación. Que al abrir tu boca no estás simplemente dejando salir sonidos, sino moldeando la realidad misma. Los líderes no nacen, se construyen en la fragua de la palabra. Y tú, si estás aquí, es porque también has escuchado en tu interior el llamado a elevar tu voz, a no ser un eco más, sino una voz clara en el ruido del mundo. Capítulo 2. La mente estratégica del comunicador. Hablar con inteligencia no es un don reservado a unos pocos iluminados, no es un privilegio de los oradores que llenan auditorios ni de los políticos que dominan las cámaras, es un arte que se construye desde la mente misma, desde la forma en que organizamos nuestros pensamientos. Desde la disciplina con que moldeamos nuestras creencias y desde la claridad con que entendemos que cada palabra es un proyectil que puede atravesar la indiferencia o un puente que puede conectar mundos aparentemente opuestos. La comunicación eficaz no comienza con la boca, comienza con la mente, y por eso es aquí donde debemos detenernos, porque el verdadero secreto de los grandes comunicadores de la historia no estuvo únicamente en lo que dijeron, sino en lo que creyeron antes de decirlo. Si observas con atención a los grandes líderes que transformaron épocas enteras, notarás que todos tenían una mente entrenada como un soldado antes de entrar en batalla. Lincoln, por ejemplo, que en su juventud fue considerado un hombre inseguro, tartamudo y sin presencia, comprendió que la fuerza de un discurso no se mide en la perfección de la voz sino en la claridad del pensamiento que lo sostiene. Lincoln pasaba noches enteras reescribiendo discursos, no porque buscara adornar palabras, sino porque deseaba ordenar ideas de una manera que cualquier ciudadano, incluso el más humilde, pudiera comprenderlas y hacerlas suyas. Esa es la mente estratégica del comunicador, no hablar para impresionar, sino hablar para conectar, hablar para iluminar, hablar para mover voluntades. El error de la mayoría es pensar que comunicar bien significa tener un vocabulario amplio, frases memorables o técnicas de persuasión aprendidas en manuales, pero la raíz de todo está en lo invisible, en la mentalidad. Si tú crees que las palabras son débiles, hablarás con debilidad. Si crees que los demás no van a escucharte, tu voz se quebrará en inseguridad. Si piensas que tu opinión no tiene valor, te traicionarás en cada silencio. El comunicador estratégico entrena primero su interior, porque sabe que no puede convencer al mundo si no se convence a sí mismo, no puede inspirar a multitudes si no enciende primero la llama en su propio corazón. Henry Ford, quien revolucionó la industria con la producción en cadena, no fue un hombre de discursos adornados ni de grandes escenarios, pero tenía una convicción tan firme en lo que hacía que cada vez que abría la boca para hablar de su visión, incluso los más escépticos terminaban rindiéndose ante su certeza. Ford sabía que la comunicación empieza en la mente porque lo que tú crees profundamente se filtra en tu tono, en tu mirada, en tus gestos, y termina por contagiarse en los demás como una corriente eléctrica. Esa corriente no nace de técnicas externas, nace de una estructura mental férrea, de un conjunto de creencias que se sostienen aunque el mundo entero las contradiga. Pregúntate ahora, ¿cuál es la estructura de tu mente cuando hablas? ¿Te expresas desde la duda o desde la certeza?
¿Tus palabras nacen del miedo al juicio o de la claridad de un propósito? Aquí está la primera gran lección de la psicología de la comunicación eficaz. Tus creencias moldean tu voz más que tus cuerdas vocales. Si tú crees en lo que dices con la fuerza de quien sabe que la verdad lo respalda, no necesitas gritar para que se te escuche, tu sola presencia convierte cada palabra en un acto de autoridad. La mente estratégica del comunicador es, en esencia, una mente arquitecta. Imagina un arquitecto frente a un terreno vacío. No comienza colocando ladrillos al azar, comienza con un plano, con una visión clara de lo que quiere construir. Lo mismo hace el comunicador, antes de hablar diseña, aunque sea en fracciones de segundo, el mapa de lo que quiere transmitir, los cimientos de la emoción que desea despertar, los pilares de la lógica que sostendrán su argumento, las ventanas de metáforas que dejarán entrar la luz de la comprensión, y el techo de convicción que protegerá a su mensaje del viento de la crítica. Este proceso no ocurre por casualidad, se entrena. Edison, a quien ya mencionamos como un maestro de la palabra práctica, decía que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa fórmula aplica también a la comunicación. Un destello de ingenio puede darte una frase brillante, pero sin la disciplina mental de organizar tus ideas, sin la paciencia de escuchar, sin la humildad de ajustar tu mensaje al receptor, esa frase se pierde como un rayo en la tormenta. El comunicador estratégico trabaja su mente como un atleta entrena su cuerpo, con práctica constante, con repetición consciente, con un deseo insaciable de perfección. Y aquí es donde entra la psicología profunda. No basta con ordenar palabras, hay que entender a las personas, hay que penetrar en el tejido de sus emociones, porque al final lo que mueve a un ser humano no es la lógica pura sino la emoción. Los grandes estrategas de la comunicación lo sabían. Piensa en Alejandro Magno, que podía inspirar a sus soldados a marchar miles de kilómetros fuera de su patria, no porque les prometiera riquezas inmediatas, sino porque les hablaba como un igual, compartía su cansancio, y luego encendía en ellos la llama de una misión que parecía más grande que la vida misma. Alejandro dominaba la psicología de sus hombres porque entendía que comunicar no es solo hablar, es interpretar el corazón ajeno y darle la forma de palabras que se sientan inevitables. De nada sirve tener un mensaje poderoso si no ajustas la manera de transmitirlo al mundo que lo recibe. La mente estratégica del comunicador no es rígida como el hierro, es adaptable como el agua. Se ajusta al contexto, al momento, a la audiencia. Carnegie no hablaba igual a un obrero que a un inversionista, y Disney no usaba el mismo lenguaje en la sala de juntas que frente a un grupo de niños escuchando sus historias. La inteligencia de la comunicación está en esa capacidad de metamorfosis, en saber que la esencia del mensaje permanece, pero la forma se transforma para encontrar el camino exacto hacia el corazón del otro. Hablar con inteligencia es comprender que cada palabra es una inversión de energía y que no puedes gastarla en vano. El comunicador estratégico mide no solo lo que dice, sino lo que calla, porque sabe que el silencio en el momento correcto puede ser más poderoso que 1000 frases lanzadas sin dirección. La psicología de la comunicación eficaz incluye la sabiduría del guerrero que sabe cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo presionar y cuándo ceder, cuándo dejar que el otro crea que tiene el control para luego guiarlo suavemente hacia la verdad. Y es aquí donde tu viaje comienza a profundizarse, porque dominar la comunicación no es simplemente acumular técnicas, es reprogramar tu mente para pensar de manera estratégica, es entrenar tu creencia para sostener tu voz, es alinear tu propósito con tus palabras, y es entender que cada interacción, desde una conversación íntima hasta un discurso frente a multitudes, es un escenario en el que tú eliges si serás un eco más en la multitud o una voz que cambie la dirección del tiempo. Capítulo 3. La claridad y la visión del mensaje. En la vida, pocos dones son tan escasos como la claridad, y pocas armas son tan poderosas como una visión que atraviesa la niebla de la confusión. La mayoría de las personas hablan, opinan, debaten y discuten sin saber realmente qué quieren transmitir, como barcos a la deriva que levantan velas sin brújula y sin mapa, esperando que el viento de la casualidad los lleve a algún puerto. Pero el comunicador que ha decidido hablar con inteligencia no puede darse ese lujo. Para él, cada palabra debe ser un rayo que corta la oscuridad, cada idea debe ser una flecha lanzada con precisión hacia un blanco definido. Sin claridad, tu voz es ruido, con claridad, tu voz es poder.
La claridad no surge de la improvisación, sino del pensamiento ordenado. Grandes líderes de la historia entendieron que no se trataba de decir mucho, sino de decir lo esencial con la fuerza de lo inevitable. Piensa en Julio César cuando pronunció esas 3 palabras inmortales: veni, vidi, vici. No necesitó adornar su victoria con un discurso extenso, porque la claridad de su mensaje era tan contundente que esas 3 sílabas bastaron para inmortalizarlo. O piensa en las frases de Kennedy: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Esa claridad no solo transmitía una idea política, transmitía un llamado personal a millones de conciencias que se sentían parte de un destino común. Esa es la diferencia entre hablar y comunicar. El que habla quiere llenar el silencio, el que comunica con claridad quiere transformar al oyente. Para llegar a esa transformación, tu mensaje debe ser tan cristalino que el otro no solo lo entienda con la razón, sino que lo sienta con el corazón. Y para lograrlo, necesitas visión. La visión es la imagen mental del futuro que deseas crear, la pintura invisible que tu mente traza y que tus palabras deben proyectar en los demás. Sin visión, tu discurso es estéril; con visión, tu discurso es fértil, capaz de sembrar esperanzas que florecen incluso en tierras áridas. Walt Disney tenía esa visión cuando hablaba de un lugar donde padres e hijos pudieran divertirse juntos en un mundo de fantasía. No tenía los recursos, no tenía la aprobación de todos, incluso muchos lo llamaban soñador loco, pero cada vez que describía su visión lo hacía con tanta claridad que los demás terminaban viendo lo que él veía. Y cuando logras que otros vean lo invisible, has tocado el núcleo del poder comunicativo. La claridad exige sacrificio. Porque ser claro no es decirlo todo, es elegir qué dejar fuera, qué podar de la selva de ideas para que quede solo lo esencial. Einstein decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla, es porque no lo has entendido lo suficiente. Y aquí se revela otra verdad: la claridad externa refleja claridad interna. No puedes comunicar con precisión si tu mente es un caos, no puedes inspirar con tu visión si no has ordenado primero tus pensamientos. El comunicador inteligente se convierte en un alquimista que destila su mensaje hasta que queda solo el oro puro de la idea central. Imagina la confusión como una tormenta, donde millones de gotas de información caen al mismo tiempo. El comunicador común se pierde en la tormenta, habla de todo y de nada, sus palabras se diluyen en el ruido. El comunicador con claridad es como un rayo, atraviesa la tormenta con una línea de luz que no puede ser ignorada. Esa línea puede ser una frase, una historia, una metáfora, pero siempre es definida, siempre apunta en una dirección. La visión, por su parte, es lo que da propósito a esa claridad. No se trata solo de hablar bien, se trata de saber hacia dónde llevas a quienes te escuchan. Lincoln, en medio de una nación dividida, no hablaba solo para consolar, hablaba para proyectar un futuro donde la unión prevaleciera. Su claridad estaba sostenida por una visión de nación, por un horizonte que iba más allá de la guerra civil. Esa visión daba fuerza a sus palabras, y sus palabras, a su vez, reforzaban la visión. Era un círculo de poder que lo convirtió en un referente eterno. Y aquí debemos detenernos para comprender algo esencial: la comunicación eficaz no es solo transmitir información, es dirigir la atención. En un mundo saturado de estímulos, quien controla la atención controla la percepción, y quien controla la percepción controla la acción. La claridad es la herramienta que te permite tomar la atención del oyente y guiarla sin desviaciones, sin confusión, como un río que corre directo hacia el mar. Y la visión es el mar mismo, el destino hacia el cual ese río conduce. Muchos fracasan en persuadir no porque carezcan de ideas, sino porque carecen de visión. Hablan de lo inmediato, de lo superficial, de lo práctico, pero no ofrecen un horizonte más grande. El ser humano, por naturaleza, se siente atraído por quienes logran pintar un futuro inspirador. Los generales que conducen a ejércitos, los empresarios que levantan imperios, los inventores que cambian la vida de millones, todos tienen en común la capacidad de describir una visión con tanta claridad que otros sienten que deben unirse a ella. Carnegie no vendía solo acero, vendía progreso. Ford no vendía autos, vendía libertad de movimiento. Jobs no vendía computadoras, vendía una herramienta para cambiar el mundo.
Esa claridad unida a la visión fue lo que convirtió sus palabras en semillas de revolución. La psicología de la comunicación eficaz nos enseña que las personas rara vez recuerdan todos los detalles de lo que decimos, pero nunca olvidan cómo los hicimos sentir y qué imagen mental les dejamos. Esa imagen es la visión, y la claridad es el marco que le da forma. Tu tarea como comunicador no es llenar la mente de datos, es encender en la imaginación del otro una imagen tan vívida que no pueda apartarla. Una imagen que lo acompañe incluso en silencio, que lo persiga en sus pensamientos, que lo impulse a actuar. Pero cuidado, la claridad no es rigidez y la visión no es fantasía vacía. Deben estar ancladas en la realidad. El comunicador inteligente sabe que para guiar al otro debe conectar su visión con las necesidades y deseos presentes. No puedes hablar de estrellas a alguien que tiene hambre sin mostrarle primero el pan que sostendrá su fe. Debes ser como el arquitecto que enseña los planos de una catedral, pero también explica cómo se colocará cada ladrillo. La claridad une lo tangible con lo intangible, lo concreto con lo aspiracional. Si quieres hablar con inteligencia, ejercítate en simplificar sin empobrecer, en sintetizar sin mutilar, en mostrar la visión con tal fuerza que incluso los escépticos se vean obligados a contemplarla. Sé como el escultor que frente a un bloque de mármol no añade, sino que quita lo innecesario hasta revelar la figura perfecta que ya estaba dentro. Tu mensaje es ese bloque, y tu trabajo es quitar las piedras de la confusión hasta que aparezca la estatua de la claridad. Recuerda esto. La gente sigue a quienes ven con claridad el camino. En tiempos de incertidumbre, una voz clara es un faro, y un faro no necesita ser el más alto para guiar, solo necesita estar encendido en medio de la oscuridad. Cuando hables, pregúntate siempre, ¿estoy iluminando o estoy confundiendo? ¿Estoy guiando hacia una visión o estoy dispersando en trivialidades? Porque la claridad no se mide en cantidad de palabras, se mide en impacto de visión. Capítulo 4. La disciplina y el hábito comunicativo. El talento sin disciplina es como un diamante en bruto olvidado en la tierra, tiene valor, tiene potencial, pero nunca brillará si no se somete al cincel del trabajo constante, y lo mismo ocurre con la comunicación. No importa cuán clara sea tu visión ni cuán poderosas sean tus ideas, si no tienes la disciplina de entrenar tu voz, tu mente y tu capacidad de escuchar cada día, tu comunicación será un destello fugaz en lugar de un sol que ilumine durante toda una vida. La disciplina es el fuego invisible que transforma la chispa en llama y la llama en hoguera, es lo que convierte un talento natural en un arte magistral, es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser como comunicador. Muchos creen que los grandes oradores, los grandes líderes o los grandes pensadores nacieron con un don divino que los hacía irresistibles frente a una audiencia, pero la verdad es mucho más terrenal. Su grandeza fue forjada en la práctica repetida, en los hábitos cotidianos, en la rutina silenciosa que la mayoría no ve. Demóstenes, el célebre orador griego que pasó a la historia como uno de los más brillantes defensores de la democracia ateniense, era en su juventud un hombre tímido, tartamudo, incapaz de pronunciar discursos en público sin que la multitud se burlara de él. Pero no se resignó. Con disciplina casi obsesiva, se entrenaba hablando con guijarros en la boca para fortalecer su dicción, recitaba discursos mientras corría por la orilla del mar para controlar su respiración, se encerraba en cuevas durante meses para memorizar sus palabras sin distracciones. Esa disciplina lo convirtió en un gigante de la palabra, y siglos después seguimos recordando su voz como un símbolo de libertad. La lección es clara. No es la naturaleza la que define tu destino como comunicador, es tu disciplina. Porque cada día puedes entrenar un músculo que pocos entrenan, el músculo de la palabra. Y como todo músculo, necesita repetición, constancia y esfuerzo. Thomas Edison, que fracasó más de 1000 veces antes de dar luz a la bombilla eléctrica, decía que muchos renuncian cuando están a un paso del éxito porque no soportan la disciplina del fracaso. Lo mismo ocurre en la comunicación. Quienes creen que con leer un par de libros o aprender un par de técnicas ya dominarán el arte, pronto se frustran cuando descubren que su voz no tiene impacto. La verdad es que hablar con inteligencia exige años de práctica consciente, exige convertir la comunicación en un hábito inseparable de tu vida. Y aquí aparece un principio fundamental: la disciplina comunicativa no es hablar mucho, es hablar mejor cada vez. Significa observarte, escuchar tus propias palabras,
analizar el efecto que causan en los demás y ajustar de manera constante. Significa tener el coraje de aceptar que no siempre serás comprendido, que muchas veces fracasarás en transmitir tu mensaje, pero que cada fracaso es un peldaño hacia una maestría mayor. Henry Ford repetía que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia, y eso aplica a cada conversación. Cada error es una lección, cada malentendido es un espejo que te muestra lo que debes afinar. Pero la disciplina no se limita a practicar discursos o entrenar la voz, va mucho más allá. Se trata de cultivar hábitos diarios que fortalezcan tu mente y tu carácter. Un comunicador disciplinado lee todos los días, porque sabe que cada palabra nueva que aprende es una herramienta más en su arsenal. Escucha con atención, porque entiende que la comunicación no es un monólogo sino un diálogo donde el silencio del otro es tan valioso como su propia voz. Escribe sus ideas, porque sabe que la memoria es frágil y que plasmar pensamientos en papel es una manera de ordenarlos y refinarlos. Reflexiona cada noche, porque reconoce que el crecimiento no ocurre en la inercia sino en la autocrítica consciente. Si observas a los grandes, verás patrones de disciplina que se repiten. Martin Luther King no improvisaba la mayoría de sus discursos, los escribía, los pulía, los ensayaba hasta que cada palabra adquiría el peso exacto que necesitaba. Winston Churchill dedicaba horas diarias a la escritura y la práctica de sus discursos, porque comprendía que en tiempos de guerra no podía permitirse errores en la comunicación. Incluso Steve Jobs, a quien muchos imaginan como un genio espontáneo en el escenario, preparaba sus presentaciones con una obsesión casi artística, repitiendo cada gesto, cada pausa, cada frase, hasta lograr la perfección. Lo que parecía improvisación era, en realidad, disciplina invisible. La psicología de la disciplina nos enseña algo fascinante: el hábito moldea el carácter y el carácter moldea el destino. Si cada día entrenas tu comunicación, aunque sea en pequeños detalles, tu carácter se convertirá en el de un comunicador nato. Si cada día eliges hablar con claridad, escuchar con atención y ajustar tus palabras con inteligencia, tu destino será inevitablemente el de alguien capaz de mover a otros con su voz. Pero si dejas que tu comunicación se guíe por la pereza, la improvisación y el descuido, tu destino será el del ruido, el de una voz más entre millones que nadie recuerda. La disciplina comunicativa no es un castigo, es un privilegio. Es el precio que pagas por el poder de influir, de inspirar, de liderar. Y como todo precio, pocos están dispuestos a pagarlo. La mayoría prefiere la comodidad de hablar sin pensar, de dejarse llevar por la corriente, de confiar en la casualidad. Pero tú no estás aquí para ser parte de la mayoría. Estás aquí porque sabes que tu voz merece un destino más grande, y para alcanzarlo debes entrenarla con la misma seriedad con la que un soldado entrena su espada o un músico entrena su instrumento. Piensa en esto: cada palabra que pronuncias construye o destruye confianza. Cada gesto que acompaña tu voz transmite seguridad o inseguridad. Cada silencio que eliges guardar puede ser interpretado como sabiduría o como vacío. Nada en la comunicación es neutral. Todo comunica. Y si todo comunica, entonces cada día es una oportunidad de entrenar, de refinar, de crecer. La disciplina no es un acto extraordinario de vez en cuando, es una serie de actos ordinarios repetidos con consistencia hasta que se vuelven extraordinarios. El comunicador que domina la disciplina entiende que cada conversación es un ensayo para la próxima, que cada interacción es una oportunidad de pulir su habilidad. No espera grandes escenarios para entrenar, aprovecha el diálogo con un amigo, la reunión de trabajo, la charla casual con un desconocido. Porque sabe que la grandeza no surge en el escenario, se construye en la vida diaria. Cuando llega el momento decisivo, cuando tiene frente a sí a una multitud, su voz no tiembla porque ya ha practicado 1000 veces en la intimidad de lo cotidiano. La disciplina, además, es un antídoto contra el miedo. El miedo a hablar en público, el miedo al rechazo, el miedo a no ser comprendido. Todos esos temores se disipan cuando sabes que estás preparado, cuando la práctica te ha dado seguridad, cuando tu mente y tu voz están tan entrenadas que incluso bajo presión responden con naturalidad. El miedo es el enemigo de la comunicación, pero la disciplina es su medicina. Por eso, quiero que comprendas esto con claridad: la disciplina no es opcional, es indispensable. No importa si eres un líder de naciones, un empresario, un maestro,
un artista o simplemente alguien que quiere mejorar sus relaciones personales. Capítulo 5. La psicología de la persuasión emocional. La mente puede analizar, calcular, comparar y razonar durante horas, pero el corazón decide en un instante, y por eso, quien aprende a hablar con inteligencia entiende que la persuasión verdadera no ocurre en la lógica fría de los argumentos sino en el calor invisible de las emociones. El ser humano, por más avanzado que se considere, no es una máquina de datos, es un océano de sentimientos, deseos, miedos y esperanzas, y el comunicador que ignora este océano está condenado a ser irrelevante. Puedes tener la teoría más sólida, la estrategia más precisa y el discurso más racional, pero si no enciendes una emoción en la otra persona, tu mensaje se evaporará como agua derramada en el desierto. Mira la historia con ojos atentos. Los grandes líderes no conquistaron corazones con estadísticas, lo hicieron con emociones. Alejandro Magno podía presentar a sus soldados mapas y cálculos de rutas, pero lo que los llevó a marchar miles de kilómetros hacia lo desconocido fue el fuego que él encendía en sus almas al hablarles de gloria, de inmortalidad y de destino. Martin Luther King no recitó leyes ni tratados jurídicos en su famoso discurso, habló de un sueño, y un sueño pertenece al mundo de la emoción. Churchill, en los días oscuros de la guerra, no presentó informes técnicos sobre la capacidad industrial de Gran Bretaña, habló de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, y con esas palabras crudas tocó el nervio más profundo de una nación. La psicología moderna lo confirma, las decisiones humanas son emocionales primero y racionales después. El cerebro que evalúa razones y pruebas actúa como un juez que redacta la sentencia después de que el corazón ya ha dictado el veredicto. El comunicador que sabe persuadir entiende este orden y por eso no lucha contra él, lo aprovecha. Sus palabras se diseñan para despertar sentimientos que luego justifican las acciones. El vendedor que solo habla de características técnicas aburre, el que conecta con la emoción de seguridad, de libertad o de pertenencia conquista. El líder que solo explica cifras inspira poco, el que transmite esperanza, orgullo o coraje inspira multitudes. Pero persuadir emocionalmente no es manipular, porque la manipulación busca el interés propio a costa del otro, mientras que la persuasión inteligente se basa en un beneficio compartido, en una conexión auténtica que enriquece a ambos. Por eso, la primera condición de la persuasión emocional es la autenticidad. Si tus palabras no nacen de un lugar verdadero, la gente lo sentirá, porque el ser humano es un detector natural de falsedad. Puedes engañar por un momento, pero no puedes inspirar con mentira. La emoción que enciendas debe estar respaldada por tu convicción interna, por tu creencia real en lo que dices, y esa coherencia es la base de toda persuasión duradera. La segunda condición es la empatía. Persuadir no es imponer tu visión, es entrar en el mundo emocional del otro, comprender sus miedos, sus anhelos, sus heridas y sus sueños, y luego presentar tus palabras como la respuesta a esa emoción. Dale Carnegie, autor del legendario Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, insistía en que la clave de la influencia estaba en ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y no lo decía como un truco, lo decía como un principio humano, la gente no escucha hasta que siente que ha sido escuchada. Por eso, la persuasión emocional comienza con la escucha. El comunicador inteligente escucha con tal profundidad que logra identificar cuál es la emoción dominante en la otra persona. Puede ser miedo, y entonces sus palabras deben ofrecer seguridad. Puede ser tristeza, y entonces sus palabras deben ofrecer esperanza. Puede ser ambición, y entonces sus palabras deben ofrecer un horizonte de grandeza. Cada emoción es como una cerradura, y el comunicador debe encontrar la llave exacta que la abre. Esto no se logra con fórmulas rígidas, se logra con sensibilidad, con observación, con la disciplina de poner la atención en los gestos, en la mirada, en la voz del otro. La tercera condición de la persuasión emocional es el relato. El ser humano no está diseñado para recordar listas interminables de datos, pero sí para recordar historias. Desde las fogatas de las primeras tribus hasta las pantallas modernas del cine, vivimos y respiramos narrativas. Una historia bien contada, cargada de emoción, puede hacer más por tu mensaje que 100 explicaciones lógicas. Piensa en las parábolas de Jesús, que no eran tratados filosóficos sino relatos simples que cualquier campesino podía entender y que, sin embargo, contenían verdades eternas.
Piensa en las anécdotas que usan los grandes líderes, en los cuentos que Disney transformó en símbolos universales. La persuasión emocional se apoya en la capacidad de narrar historias que despierten sentimientos profundos. La cuarta condición es el lenguaje sensorial. Las emociones se encienden con imágenes, con sonidos, con metáforas que activan la imaginación. Decir fue difícil es débil. Decir fue como escalar una montaña con cadenas en los pies genera una emoción instantánea. Decir tuvimos éxito es plano. Decir encendimos la oscuridad con una chispa que nadie creía posible despierta orgullo y esperanza. La elección de palabras no es superficial, es estratégica, porque cada palabra es un disparador de emociones en la mente del otro. Ahora bien, la persuasión emocional requiere equilibrio. No se trata de convertir cada discurso en un torrente dramático de lágrimas y gritos, porque la exageración mata la credibilidad. Se trata de elegir el tono correcto según la situación. Un líder que quiere motivar debe usar palabras que enciendan entusiasmo, un negociador que busca confianza debe usar palabras que transmitan calma, un maestro que quiere inspirar debe usar palabras que despierten curiosidad. La inteligencia está en modular la emoción con la misma precisión con que un músico modula una sinfonía, subiendo o bajando la intensidad según el momento. Y aquí entra en juego un principio supremo: la emoción no solo se transmite con palabras, se transmite con presencia. Tu mirada, tu postura, tu energía, tu ritmo al hablar, todo comunica emociones. Puedes decir confío en ti, pero si tu voz tiembla y tus ojos miran al suelo, la emoción que transmites será de duda, no de confianza. La coherencia entre tus palabras y tu lenguaje no verbal es lo que genera la emoción auténtica. De nada sirve memorizar frases poderosas si tu cuerpo contradice lo que dices. La persuasión emocional es integral, mente, voz y cuerpo alineados para transmitir un mensaje cargado de verdad. Capítulo 6. La resiliencia comunicativa. Hablar con inteligencia no significa hablar en un vacío cómodo donde todo el mundo te aplaude, te comprende y te da la razón. Hablar con inteligencia significa también mantener la firmeza cuando tu voz se enfrenta a la tormenta del rechazo, la crítica y la incomprensión. Y es aquí donde muchos caen, porque es fácil comunicar cuando el entorno es favorable, pero el verdadero comunicador se forja en la adversidad, cuando las palabras se convierten en resistencia y la comunicación en un acto de coraje. La resiliencia comunicativa no es un lujo, es una necesidad vital, porque cada voz que busca transformarse topará inevitablemente con muros de duda, con burlas, con ataques, con momentos en los que parecerá que lo más sabio es callar. Y, sin embargo, la historia demuestra que quienes supieron mantener su voz en medio de esos muros terminaron escribiendo las páginas que aún recordamos. Piensa en Abraham Lincoln, un hombre que fracasó en negocios, perdió elecciones y soportó la humillación pública en más de una ocasión, pero jamás dejó de hablar, jamás dejó de levantar la voz por lo que creía. Sus discursos no fueron siempre celebrados, de hecho, muchas veces fueron ridiculizados por sus oponentes, pero Lincoln entendía que la comunicación no es para agradar, es para sostener la verdad en el tiempo. Y esa resiliencia, esa capacidad de no callar cuando parecía inútil hablar, es lo que lo llevó a convertirse en el presidente que preservó la Unión en medio de una guerra civil. La resiliencia comunicativa comienza con una comprensión profunda: no todos te van a escuchar, no todos te van a entender, no todos van a estar de acuerdo contigo, y eso no es un fracaso, es la naturaleza misma del liderazgo. El miedo al rechazo ha silenciado más voces que la censura, porque la mayoría teme más al juicio de los demás que al vacío del silencio. Pero el comunicador resiliente acepta que el rechazo es parte del camino, que la crítica es señal de que su voz está tocando fibras sensibles, y que la incomprensión no invalida la verdad de su mensaje. Mira a Thomas Edison. Antes de que su bombilla iluminara el mundo, fue llamado charlatán, soñador, estafador. Las críticas eran feroces, los periódicos lo ridiculizaban, pero Edison no respondía con quejas ni con silencio, respondía con perseverancia. Cada vez que hablaba de su visión, lo hacía con más fuerza, como si las críticas fueran gasolina para su fuego interno. Esa resiliencia comunicativa, esa habilidad de sostener su discurso en medio de la burla, fue lo que le permitió contagiar fe a los inversionistas y colaboradores que al final hicieron posible la invención que transformó la humanidad. La resiliencia comunicativa se alimenta de una verdad simple:
No hablas para complacer, hablas para impactar. Y el impacto no siempre es cómodo. Cuando Martin Luther King pronunciaba sus discursos por la igualdad, no recibía solo aplausos, también recibía amenazas, insultos, ataques. Muchos lo odiaban, pero él comprendía que el odio ajeno no era motivo para callar, sino prueba de que estaba tocando una herida que necesitaba ser sanada. Su voz fue resiliente porque no dependía de la aprobación momentánea, dependía de la convicción profunda. Esa es la clave. Cuando tu convicción es más fuerte que tu necesidad de agradar, tu comunicación se vuelve invulnerable. Ahora bien, la resiliencia comunicativa no significa rigidez. No se trata de gritar más fuerte cuando el mundo no escucha, se trata de mantener firme el mensaje mientras se aprende a ajustar la forma. Un comunicador resiliente no es un muro inflexible que choca contra todo, es un árbol con raíces profundas que puede doblarse con el viento sin quebrarse. Aprende de las críticas lo que sea útil, desecha lo que es veneno, y sigue adelante con la misma visión. Esa flexibilidad es parte de la resiliencia, porque te permite resistir sin desgastarte, adaptarte sin perder tu esencia. La crítica puede ser un espejo o un veneno. El comunicador inteligente sabe distinguir. Si alguien critica con argumentos que revelan un punto ciego en tu mensaje, esa crítica es oro, porque te permite crecer. Si alguien critica con odio vacío, esa crítica es humo, y el humo no debe detener a quien sabe hacia dónde va. La resiliencia comunicativa consiste en saber qué escuchar y qué ignorar, en no dejar que el ruido externo ahogue la melodía interna de tu voz. Mira a Steve Jobs, que fue expulsado de la misma empresa que había fundado. La crítica lo señalaba como arrogante, incapaz de liderar, un fracaso disfrazado de genio. Pero en lugar de callar y desaparecer, Jobs siguió comunicando su visión, siguió hablando con la misma pasión de siempre sobre el poder de la tecnología para cambiar vidas. Esa resiliencia no solo lo devolvió a Apple años después, lo convirtió en una leyenda. Su voz fue atacada, pero nunca fue silenciada. La resiliencia también requiere paciencia. Muchas veces, el fruto de tus palabras no se ve de inmediato. Puedes sembrar hoy y recibir rechazo, sembrar mañana y recibir indiferencia, sembrar pasado mañana y recibir burla, pero si sigues sembrando con coherencia, un día la semilla germina. Los grandes comunicadores entendieron que la historia no se escribe en días, se escribe en décadas, y que la voz que hoy parece inútil puede convertirse mañana en el eco que inspire a generaciones. La resiliencia comunicativa se entrena, no nace sola. Se entrena recordando cada día que tu voz tiene valor aunque no sea reconocida. Se entrena enfrentando pequeñas críticas y aprendiendo a no quebrarte. Se entrena repitiendo tu mensaje incluso cuando parece que nadie escucha, porque en ese ejercicio fortaleces el músculo de tu convicción. Cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, cada vez que eliges continuar a pesar del rechazo, estás construyendo la fortaleza que necesitarás para los grandes momentos de tu vida. No olvides que cada voz que desafía lo establecido incomoda, y que incomodar es a menudo el precio de transformar. Si tus palabras nunca han recibido resistencia, tal vez nunca han sido lo suficientemente poderosas. La comodidad es el enemigo de la grandeza. El comunicador resiliente entiende que la incomodidad es señal de que está avanzando, de que su voz está abriendo caminos donde antes no había nada. Y en el plano más íntimo, la resiliencia comunicativa también significa perdonarte a ti mismo cuando fallas. Porque fallarás, dirás cosas que no salieron como querías, cometerás errores, tendrás discursos que no funcionen. La resiliencia no es nunca caer, es levantarse cada vez. El comunicador que se castiga demasiado se paraliza, pero el que aprende de cada tropiezo se vuelve indestructible. La resiliencia es el arte de transformar heridas en cicatrices que hablan de tu fortaleza. Mira atrás en la historia y verás que los comunicadores más recordados no fueron los que hablaron sin oposición, fueron los que resistieron la oposición con dignidad. Gandhi, ridiculizado y atacado, siguió hablando de no violencia hasta que su voz se convirtió en un movimiento imparable. Nelson Mandela, encarcelado durante décadas, salió de prisión con su voz intacta y más fuerte que nunca, porque había cultivado una resiliencia que ni las rejas pudieron quebrar. Sus palabras no fueron suprimidas por el encierro, fueron fortalecidas por él. Capítulo 7. La adaptabilidad comunicativa.
La comunicación no es un monólogo rígido esculpido en piedra, es un río que debe fluir, adaptarse a los obstáculos, encontrar nuevos cauces, transformarse sin perder su esencia. El comunicador que pretende hablar siempre de la misma forma, con el mismo tono, las mismas palabras y el mismo estilo, pronto descubre que su mensaje choca contra muros invisibles y se rompe como una ola contra las rocas. En cambio, el comunicador adaptable entiende que la verdadera inteligencia en la palabra consiste en moldear la forma de su discurso según el terreno en el que se encuentre, porque lo que abre puertas en un lugar puede cerrarlas en otro, lo que emociona a una persona puede ofender a otra, lo que inspira a una audiencia puede aburrir a la siguiente. La historia está llena de ejemplos de líderes y visionarios que supieron adaptarse. Piensa en Alejandro Magno, que conquistó territorios tan diversos que hubiera sido imposible imponer una sola manera de hablar y gobernar. Alejandro comprendía que, para mantener un imperio unido, debía adaptarse a las culturas, aprender sus símbolos, respetar sus tradiciones, hablar con sus generales de gloria militar pero con los pueblos conquistados de prosperidad y respeto. Esa flexibilidad fue parte de lo que sostuvo su poder. O piensa en Napoleón, que sabía ajustar sus discursos a sus soldados antes de la batalla, a los diplomáticos en las cortes europeas o al pueblo francés cuando necesitaba legitimidad. En cada contexto usaba un tono diferente, pero su visión de grandeza permanecía intacta. La adaptabilidad comunicativa no significa falsedad ni hipocresía, significa comprender que la esencia de tu mensaje debe encontrar diferentes ropajes para poder llegar a distintos corazones. Un mismo diamante puede ser engastado en oro, plata o platino, y seguirá siendo diamante. Lo mismo ocurre con tus ideas, no pierden valor al adaptarse, al contrario, encuentran más caminos para brillar. El comunicador rígido piensa que ceder en la forma es traicionar la verdad. El comunicador inteligente entiende que ceder en la forma es la única manera de transmitir la verdad a quienes piensan diferente. Imagina que tu mensaje es agua. El agua no discute con la roca, la rodea, la erosiona con paciencia, se filtra por rendijas, se convierte en vapor cuando el calor lo exige, en hielo cuando el frío lo demanda, y siempre sigue siendo agua. Así debe ser tu comunicación, flexible en la superficie, inquebrantable en la esencia. Esa es la adaptabilidad que distingue a los grandes. Un ejemplo moderno lo encontramos en Nelson Mandela. Pasó décadas en prisión y al salir comprendió que no podía hablar con odio ni con rencor si quería reconstruir una nación. Podría haber usado palabras de venganza y millones lo habrían seguido, pero eligió adaptar su mensaje a la necesidad de reconciliación. Habló de perdón, habló de unidad, habló de futuro. Esa adaptabilidad no significaba olvidar las injusticias, significaba hablar de ellas de una manera que construyera en lugar de destruir. Su grandeza no fue solo política, fue comunicativa, porque supo ajustar su voz al momento histórico. La adaptabilidad también implica saber leer a la audiencia en tiempo real. Un comunicador atento observa rostros, detecta cansancio, mide reacciones, ajusta el ritmo, acelera o desacelera según la energía del público. Steve Jobs, en sus presentaciones, sabía cuándo dejar una pausa dramática para que la gente respirara, cuándo añadir humor para relajar tensiones, cuándo elevar la voz para anunciar una revelación. No seguía un guión rígido, seguía el pulso emocional de quienes lo escuchaban. Eso es adaptabilidad en acción. Pero esta habilidad no se construye de la nada, se entrena en lo cotidiano. La adaptabilidad comienza con la escucha, porque solo escuchando de verdad puedes percibir lo que el otro necesita. Significa prestar atención a las palabras que usa la otra persona, al lenguaje no verbal, al contexto cultural. No es lo mismo hablar de sueños con un niño que con un anciano, no es lo mismo hablar de riesgo con un emprendedor que con un funcionario, no es lo mismo hablar de fe con un creyente que con un escéptico. El comunicador adaptable sabe cambiar el idioma emocional sin alterar el mensaje esencial. Carnegie decía que la persona que puede meterse en la piel del otro tiene el mundo entero con ella, porque esa capacidad de ponerse en el lugar del otro es lo que abre puertas imposibles. Adaptarse no significa rendirse, significa construir puentes. Y cada puente necesita materiales diferentes según el terreno, algunos se hacen de piedra, otros de acero, otros de madera, pero todos cumplen el mismo propósito. Así ocurre con tu comunicación,
Cada situación requiere un material diferente y tu inteligencia consiste en elegirlo. Uno de los mayores errores de los comunicadores mediocres es confundir adaptabilidad con improvisación sin propósito. Adaptar no es hablar de cualquier cosa según convenga, no es ser un camaleón vacío que cambia de color sin tener un núcleo, no es manipular con discursos opuestos según la audiencia. Adaptar significa ser tan dueño de tu mensaje que puedes expresarlo en cualquier forma, en cualquier escenario, ante cualquier persona, y siempre conservar su esencia. El árbol que puede doblarse no deja de ser árbol, simplemente evita quebrarse. La psicología de la adaptabilidad nos enseña que el cerebro humano responde mejor a los mensajes que se le presentan en su propio lenguaje de valores y experiencias. Por eso, la misma idea puede ser rechazada o aceptada según la manera en que se comunique. Piensa en un científico que quiere explicar un descubrimiento. Si usa fórmulas complejas, solo otros científicos lo entenderán. Pero si lo explica con una historia simple, puede inspirar a millones. Lo mismo ocurre en política, en negocios, en relaciones personales, el que sabe adaptar su mensaje multiplica su alcance. Y no olvidemos que la adaptabilidad también protege contra el fracaso. El comunicador rígido se quiebra cuando el contexto cambia. El adaptable sobrevive porque se transforma. Durante la Gran Depresión, muchos empresarios cayeron porque se aferraron a un estilo de comunicación basado en la abundancia, mientras que otros supieron adaptar su mensaje a un pueblo que necesitaba esperanza y seguridad más que lujo. Los que sobrevivieron fueron los que entendieron el lenguaje emocional de su tiempo. La adaptabilidad comunicativa también es crucial en la era digital. Hoy un mismo mensaje puede viajar desde una sala de juntas hasta una red social, desde un aula universitaria hasta un vídeo en línea, y cada canal requiere un ajuste diferente. El tono solemne que funciona en un discurso oficial no funciona en una plataforma rápida como Twitter o TikTok, y lo que emociona en un podcast puede aburrir en un correo electrónico. El comunicador que no se adapta se vuelve obsoleto, pero el que sabe ajustar su voz a cada medio mantiene su relevancia. Quiero que pienses en esto con claridad, tu voz es como un instrumento musical. Puedes tocar la misma melodía en un violín, en un piano o en una guitarra, y aunque suene diferente, la esencia de la canción permanece. Tu mensaje es la melodía, la adaptabilidad son los instrumentos. El error está en creer que solo puedes tocar en uno. Los grandes comunicadores dominan varios, saben cuándo ser poéticos, cuándo ser prácticos, cuándo ser emotivos, cuándo ser racionales. Y esa versatilidad es la que les permite llegar a más personas. Capítulo 8. El aprendizaje constante como pilar de la comunicación inteligente. Hablar con inteligencia no es un estado fijo que alcanzas una vez y conservas para siempre, no es una medalla que te cuelgas en el pecho ni un título grabado en piedra. Hablar con inteligencia es un proceso vivo, una construcción que nunca se detiene, porque la comunicación evoluciona, las sociedades cambian, los lenguajes se transforman, los públicos se renuevan. Y quien cree que ya lo sabe todo está firmando en silencio su propia sentencia de irrelevancia. El aprendizaje constante es la base sobre la que se sostiene la voz que permanece actual, fresca, poderosa y capaz de seguir tocando corazones a lo largo del tiempo. La historia nos lo muestra con claridad. Los líderes que se estancaron en un discurso repetido fueron devorados por la indiferencia, mientras que aquellos que mantuvieron una actitud de aprendiz hasta el final lograron seguir influyendo en generaciones enteras. Piensa en Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un hombre que pudo haberse conformado con la gloria de haber escrito una de las piezas más influyentes de la historia moderna, pero que jamás dejó de estudiar, de leer, de aprender de la ciencia, de la filosofía, de la agricultura, de la política. Jefferson entendía que la fuerza de sus palabras dependía de la frescura de sus ideas, y esa frescura solo se alimenta con aprendizaje constante. Aprender es lo que mantiene la comunicación viva. Sin aprendizaje, tus palabras se vuelven obsoletas, pierden fuerza, huelen a pasado. Con aprendizaje, tus palabras respiran novedad, se adaptan al presente, anticipan el futuro. Edison fracasó más de 1000 veces, y cada fracaso era un aprendizaje. Pero lo importante no era solo la invención, era su capacidad de contar la historia de cada intento como una lección. Edison no comunicaba desde la soberbia de quien ya lo sabe todo, sino desde la humildad de quien experimenta, prueba,
cae, se levanta y sigue aprendiendo. Esa humildad conectaba, porque la gente reconoce al verdadero aprendiz, y confía más en el que en el sabelotodo que nunca se equivoca. La comunicación eficaz requiere conocimiento fresco y diverso. No puedes pretender inspirar con los mismos ejemplos de siempre, con las mismas metáforas gastadas, con las mismas frases que todo el mundo repite. Necesitas nutrirte constantemente de nuevos referentes, de nuevas historias, de nuevos símbolos. Carnegie entendió esto. Aunque era un magnate del acero, dedicaba enormes cantidades de tiempo a leer sobre literatura, filosofía, economía, religión. Su influencia no provenía solo de su fortuna, provenía de la riqueza de su mente, alimentada por un aprendizaje constante que le permitía hablar con cualquiera, desde obreros hasta presidentes, en un lenguaje que resonaba. El aprendizaje constante también te da adaptabilidad. Cuando aprendes de diferentes disciplinas, tu mente se expande, tus recursos comunicativos se multiplican. Puedes explicar un concepto complejo con una metáfora científica, o con una historia literaria, o con una imagen artística. Leonardo da Vinci encarnaba esto como nadie: científico, pintor, inventor, anatomista, músico. Cada área alimentaba a la otra, y su capacidad de comunicar ideas era tan rica porque su mente estaba nutrida por 1000 fuentes distintas. La comunicación inteligente no se construye con una sola perspectiva, se construye con un caleidoscopio de aprendizajes que te permiten conectar con diferentes audiencias. Pero el aprendizaje constante no es solo acumular información, es transformar esa información en sabiduría comunicativa. Vivimos en una era donde cualquiera puede acceder a millones de datos en segundos, pero la mayoría no sabe convertirlos en mensajes claros y significativos. La inteligencia está en procesar, filtrar, organizar y traducir lo aprendido en palabras que iluminen en lugar de confundir. Einstein, que revolucionó la física, no se conformaba con las ecuaciones, buscaba siempre una manera de explicar lo complejo en términos simples. Esa capacidad de traducir conocimiento en comunicación accesible nace del aprendizaje consciente, no de la acumulación ciega de información. El comunicador que aprende constantemente se convierte en un puente entre mundos. Puede conectar a los expertos con los principiantes, a los científicos con los empresarios, a los artistas con los políticos, porque tiene la amplitud de mente suficiente para moverse entre contextos diferentes. Esa amplitud es poder, porque te permite ser relevante en cualquier conversación, en cualquier escenario, frente a cualquier público. Y ese poder solo se consigue con aprendizaje constante. Hay algo más: el aprendizaje constante mantiene tu humildad. Nada mata más rápido a un comunicador que la soberbia del "ya lo sé todo". Esa soberbia te encierra en un discurso repetitivo, te hace incapaz de escuchar, te vuelve ciego al cambio. El aprendizaje, en cambio, te recuerda cada día lo mucho que aún te falta por descubrir, y esa conciencia te vuelve curioso, abierto, flexible. Y la gente conecta más con quien se reconoce aprendiz que con quien pretende ser un maestro absoluto. La resiliencia que exploramos en el capítulo anterior también se nutre del aprendizaje. Porque cada rechazo, cada crítica, cada fracaso, trae consigo una lección. El comunicador que aprende de esos golpes se fortalece, el que los ignora se amarga. Mandela, durante sus años de prisión, no dejó que el tiempo se desperdiciara. Estudiaba, leía, aprendía de sus carceleros, de sus compañeros, de sus recuerdos. Y cuando salió, su voz era más fuerte porque había sido nutrida por décadas de aprendizaje silencioso. Esa es la fuerza de quien nunca deja de aprender: su comunicación no muere, renace cada vez con más profundidad. Y no olvides que aprender también significa escuchar. La mayoría habla demasiado y escucha poco, pero el aprendizaje real ocurre cuando tienes la disciplina de callar y prestar atención. Escuchar es una forma de aprender directamente del alma del otro. Cada conversación puede enseñarte algo si te acercas con la actitud de aprendiz. Un niño puede enseñarte inocencia, un anciano puede enseñarte perspectiva, un enemigo puede enseñarte estrategia. El comunicador que se niega a escuchar se empobrece, el que escucha se enriquece sin cesar. El aprendizaje constante, además, se convierte en fuente de inspiración. Cada libro, cada experiencia, cada conversación añade piezas nuevas a tu repertorio comunicativo.
Y cuanto más rico sea tu repertorio, más posibilidades tienes de tocar el corazón del otro. Un solo ejemplo puede abrir los ojos de alguien, una sola historia aprendida puede cambiar una vida. El comunicador que aprende constantemente tiene un arsenal infinito de recursos, y eso lo convierte en un creador inagotable de impacto. Quiero que entiendas algo esencial: la voz que no se alimenta muere. Si no alimentas tu comunicación con aprendizaje constante, llegará el día en que tus palabras suenen vacías, en que tu discurso se repita como eco sin vida, en que los demás te escuchen con cortesía pero sin entusiasmo. Pero si mantienes el aprendizaje como un hábito diario, tu voz seguirá creciendo, evolucionando, sorprendiendo, inspirando. El aprendizaje es la savia que mantiene verde al árbol de la comunicación. Capítulo 9. El propósito y la visión trascendental. Hablar con inteligencia no es solamente elegir las palabras correctas, no es únicamente dominar la técnica de la claridad, de la adaptabilidad o de la persuasión emocional. Hablar con inteligencia en su nivel más alto significa hablar desde un propósito, desde una visión trascendental que convierte cada palabra en un acto de destino. Porque la comunicación no es neutra, no es un simple intercambio de sonidos que flotan en el aire, la comunicación es energía, es dirección, es sentido, y cuando carece de propósito se vuelve hueca, frágil, olvidable. En cambio, cuando cada palabra se conecta a una visión trascendental, esa palabra se carga de fuerza espiritual, adquiere un peso que puede mover montañas, derribar muros y abrir horizontes que parecían imposibles. El propósito es lo que separa al orador común del líder inmortal. Muchos saben hablar, pocos saben por qué hablan. El que habla sin propósito busca impresionar, busca agradar, busca reconocimiento. El que habla con propósito busca transformar, busca elevar, busca cumplir una misión más grande que él mismo. Y la gente lo percibe. Puedes engañar con la retórica por un instante, pero no puedes sostener la grandeza si tus palabras no están enraizadas en un propósito profundo. Miremos hacia atrás en la historia. Abraham Lincoln no hablaba solamente para ganar debates políticos, hablaba para sostener la unión de una nación dividida. Esa visión trascendental era lo que le daba poder a su voz, lo que hacía que un discurso suyo no fuera solo un conjunto de frases, sino un acto de fe en el futuro de la democracia. Lo mismo podemos decir de Martin Luther King. Él no se subió a las escalinatas de Washington solo para emocionar a la multitud con un discurso brillante, lo hizo porque tenía un propósito claro: la construcción de un país donde las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Esa visión trascendental lo convirtió en un faro que aún ilumina medio siglo después. La visión trascendental no es un lujo, es una necesidad si quieres que tu comunicación perdure. Porque el mundo está lleno de voces pasajeras que gritan fuerte por un momento y desaparecen en el ruido, pero las voces que se sostienen son aquellas que hablan desde un propósito que va más allá de lo inmediato. Edison, cuando hablaba de su obsesión con la luz eléctrica, no lo hacía solo en términos técnicos, lo hacía como un hombre que quería iluminar el mundo entero, que quería liberar a la humanidad de la oscuridad. Esa visión trascendental fue lo que le dio fuerza para resistir miles de fracasos y lo que convenció a otros de seguirlo. El propósito es el motor que te sostiene cuando las críticas llegan, cuando las puertas se cierran, cuando las dudas se acumulan. Sin propósito, tu voz se apaga al primer viento en contra. Con propósito, tu voz se convierte en fuego que se aviva con la resistencia. Piensa en Gandhi, que hablaba con voz suave, sin alardes, sin gritos, pero detrás de esa suavidad había un propósito indestructible: liberar a la India del dominio británico mediante la no violencia. Sus palabras tenían tal fuerza porque estaban ancladas en esa visión trascendental. No necesitaba adornos, porque la pureza de su propósito bastaba para llenar de autoridad cada sílaba. El propósito, además, da dirección a tu comunicación. Muchos comunican de manera brillante pero dispersa. Hoy dicen una cosa, mañana otra, y al final su voz no deja huella porque no hay una línea que la sostenga. El propósito actúa como un eje invisible que alinea todas tus palabras hacia un mismo horizonte. Es lo que hace que tu discurso sea coherente a lo largo del tiempo, lo que permite que la gente confíe en ti porque sabe que tu voz no cambia con el viento de la conveniencia, sino que responde siempre al mismo llamado trascendental. La psicología moderna nos recuerda que las personas no siguen tanto a los que saben, sino a los que creen.
Y ese creer nace del propósito. El comunicador con propósito transmite una convicción que va más allá de los argumentos, una convicción que se siente incluso en el silencio entre sus frases. La gente no lo sigue porque tenga siempre la lógica más perfecta, lo sigue porque percibe que está dispuesto a entregar su vida por lo que dice, porque siente que su voz no es solo un juego intelectual, sino un mandato interno. Y aquí quiero detenerme en un punto esencial: tu propósito no tiene que ser gigantesco en términos de escala para ser trascendental, no necesitas hablar frente a millones para que tu voz tenga sentido. Lo trascendental no se mide por el número de oyentes, se mide por la profundidad de la misión. Un maestro que habla a 20 alumnos con propósito puede transformar más vidas que un político que habla a millones sin él. Una madre que habla con propósito a su hijo está construyendo carácter que marcará generaciones. El tamaño de la audiencia no define la trascendencia, la define la autenticidad del propósito. Ahora bien, ¿cómo descubrir ese propósito? El propósito no se inventa, se revela. Surge de tus valores más profundos, de tus pasiones más intensas, de tus heridas más significativas, de aquello que no puedes ignorar sin traicionarte. Todos tenemos un punto en el alma donde la necesidad del mundo se encuentra con nuestra voz interior, y en ese punto nace el propósito. La tarea del comunicador es encontrar ese punto, abrazarlo y convertirlo en brújula de todas sus palabras. La visión trascendental es la expansión del propósito hacia el horizonte. Si el propósito es la semilla, la visión es el árbol completo que imaginas a partir de ella. La visión trascendental te permite proyectar tu propósito hacia el futuro, mostrar a otros no solo lo que quieres decir hoy, sino hacia dónde quieres llevarlos mañana. Walt Disney lo hizo con su famosa frase: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Su propósito era contar historias que despertaran la imaginación, su visión trascendental era un mundo entero donde esas historias cobraran vida. Esa visión fue la que atrajo inversores, artistas, soñadores, y la que hizo que Disneyland dejara de ser una fantasía para convertirse en realidad. La comunicación sin visión trascendental se vuelve táctica, reactiva, oportunista. La comunicación con visión trascendental se vuelve estratégica, proactiva, capaz de dar forma al futuro. Es la diferencia entre describir lo que pasa y diseñar lo que pasará. Los grandes líderes de la historia no fueron cronistas de su tiempo, fueron arquitectos del porvenir. Sus palabras no solo explicaban la realidad, la creaban. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu mente: cada vez que hablas, estás sembrando visión en la mente de otros, quieras o no. Si hablas sin propósito, si hablas con cinismo o con negatividad, si hablas con miedo o con indiferencia, siembras una visión pequeña, oscura, limitada. Pero si hablas con propósito y visión trascendental, siembras esperanza, grandeza, futuro. Tu voz es semilla, y tú decides qué tipo de árbol germinará en la mente de quienes te escuchan. Capítulo 10. El poder de la gratitud en la comunicación. Hablar con inteligencia no significa solamente dominar la lógica, la claridad, la persuasión emocional, la resiliencia o la adaptabilidad. Hablar con inteligencia en su nivel más profundo significa también hablar desde un corazón que sabe agradecer, porque la gratitud no es un adorno sentimental ni una cortesía superficial. Es la raíz invisible que convierte la comunicación en un acto verdaderamente humano. Una palabra cargada de gratitud tiene un peso distinto, una vibración diferente, un eco que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Y, sin embargo, vivimos en una época donde hablar con gratitud parece un gesto olvidado, donde las voces se elevan con exigencias, con quejas, con demandas, y pocas recuerdan que el poder de la comunicación no está en lo que pides, sino en lo que reconoces. La gratitud es la llave que abre los corazones. Puedes tener el discurso más brillante, pero si no hay gratitud en tu voz, tus palabras se sentirán frías, mecánicas, distantes. En cambio, cuando agradeces, cuando reconoces el valor de los demás, cuando tu voz transmite humildad y aprecio, generas una conexión inmediata. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de su tiempo, entendía que su imperio del acero no habría sido posible sin las manos y el esfuerzo de miles de trabajadores. Y en lugar de presentarse como un titán solitario, Carnegie repetía que su éxito era producto de un equipo, de un entorno, de una sociedad que lo había hecho posible. Esa gratitud no era debilidad, era inteligencia,
porque le ganaba lealtad, respeto y confianza. La gratitud transforma la manera en que los demás perciben tu voz. Un líder que habla con arrogancia genera obediencia forzada, pero un líder que habla con gratitud genera compromiso voluntario. Mira a Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil, en lugar de cargar a su pueblo con culpas y reproches, agradecía el sacrificio de cada soldado, agradecía la esperanza de cada madre, agradecía la resistencia de cada ciudadano. Y esas palabras de gratitud eran más poderosas que cualquier orden militar, porque tocaban la fibra emocional de una nación herida. La psicología moderna confirma lo que los sabios intuían: la gratitud activa en el cerebro los mismos circuitos que la alegría y la motivación, genera confianza, abre puertas emocionales, reduce la resistencia. Cuando alguien siente que lo agradeces de manera genuina, baja la guardia, se siente valorado, y en ese estado está más dispuesto a escuchar, a seguir, a cooperar. Hablar con gratitud, entonces, no es solo una virtud ética, es también una estrategia psicológica de comunicación eficaz. Pero cuidado, la gratitud debe ser auténtica, no un truco. No se trata de decir gracias como fórmula vacía, sino de hablar desde un reconocimiento profundo de lo que los demás significan en tu vida. La gratitud falsa se siente, huele a manipulación. La gratitud verdadera se transmite no solo en las palabras, sino en el tono, en la mirada, en el silencio que acompaña. Y esa autenticidad es lo que convierte a la gratitud en un poder comunicativo sin rival. Walt Disney lo demostró. Cuando hablaba de sus películas, de sus parques, de su visión, siempre incluía palabras de reconocimiento a los artistas, a los ingenieros, a su hermano Roy. Nunca presentaba su imperio como una creación personal, siempre lo mostraba como el resultado de un esfuerzo colectivo. Esa gratitud multiplicaba su influencia, porque quienes lo rodeaban no se sentían piezas descartables, se sentían parte esencial de un sueño. Esa es la fuerza de la gratitud. Convierte seguidores en aliados, convierte empleados en creadores, convierte oyentes en creyentes. La gratitud también humaniza al comunicador. En un mundo donde muchos buscan proyectar perfección, poder, superioridad, la gratitud muestra vulnerabilidad, muestra dependencia, muestra humanidad. Y la humanidad es lo que conecta de verdad. Steve Jobs, en sus últimos discursos, agradecía a los equipos, a las ideas compartidas, a las lecciones aprendidas incluso en los momentos difíciles. Y esa gratitud hacía que su voz, ya poderosa por la innovación, se sintiera aún más auténtica. La gratitud en la comunicación no se limita a grandes discursos, se cultiva en lo cotidiano. Agradecer la escucha de alguien en una conversación, agradecer una crítica constructiva, agradecer la oportunidad de aprender, agradecer incluso la adversidad que te fortalece. Esa práctica convierte tu voz en un canal constante de reconocimiento. Y quien reconoce a los demás, es reconocido a su vez. Porque la gratitud crea un círculo virtuoso, lo que das vuelve multiplicado. Un comunicador que habla sin gratitud puede impresionar por un tiempo, pero tarde o temprano su voz se vuelve pesada, autorreferencial, egocéntrica. Un comunicador que habla con gratitud, en cambio, nunca se desgasta, porque su voz está sostenida por algo más grande que él mismo. La gratitud es como una fuente de agua limpia, mientras otros se agotan, el que agradece siempre tiene frescura, siempre tiene algo nuevo que ofrecer, porque ve valor en todo, incluso en lo pequeño. La historia también nos muestra lo contrario, líderes que cayeron porque olvidaron la gratitud. Reyes que creyeron que el pueblo existía solo para servirlos, empresarios que pensaron que su fortuna era solo producto de su genialidad, políticos que se apropiaron de victorias colectivas como si fueran individuales. Todos ellos terminaron perdiendo influencia, porque la ingratitud genera resentimiento, erosiona la confianza, destruye el puente emocional que sostiene toda comunicación. La gratitud, además, es una forma de perspectiva. Te recuerda que no llegaste solo, que cada paso estuvo acompañado de alguien, que cada logro tiene detrás un esfuerzo invisible de muchos. Esa conciencia se filtra en tus palabras, te hace hablar con humildad y la humildad abre más puertas que la arrogancia. Porque la gente no necesita escuchar a un Dios inalcanzable, necesita escuchar a un ser humano que reconoce y agradece. En lo personal, la gratitud te da resiliencia. Cuando agradeces incluso en medio de la dificultad, tu voz no transmite derrota, transmite fortaleza.
Piensa en Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, que hablaba con gratitud incluso de las pequeñas cosas que lo mantenían vivo, como una sonrisa, como un rayo de sol entre las rejas. Esa gratitud no negaba el horror, pero lo transformaba en fuerza. Y cuando salió, sus palabras inspiraron a millones porque llevaban consigo la impronta de un hombre que sabía agradecer incluso en el abismo. La gratitud también es un lenguaje universal. Culturas, religiones, idiomas pueden diferir, pero todos entienden el valor de ser reconocidos. Agradecer rompe barreras, acerca corazones, construye confianza. Es el puente más simple y más poderoso que existe en la comunicación. Un gracias genuino, dicho en el momento correcto, puede cerrar una herida, abrir una oportunidad, transformar una relación. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu mente: la gratitud no es solo una emoción, es una decisión. Puedes elegir quejarte o agradecer, puedes elegir ver lo que falta o ver lo que tienes, puedes elegir hablar desde la carencia o hablar desde la abundancia. El comunicador que elige la gratitud transforma no solo su voz, sino su vida entera, porque sus palabras ya no nacen de la escasez, nacen de la plenitud. Capítulo 11. La disciplina de la acción comunicativa. Hablar con inteligencia no es únicamente saber elegir palabras que cautiven, ni construir metáforas que iluminen, ni proyectar visiones trascendentales que inspiren multitudes. Hablar con inteligencia en su forma más completa significa también vivir lo que se dice, encarnar en los hechos lo que se proclama con la voz. Porque de nada sirve hablar de grandeza si tus actos desmienten tus palabras, de nada sirve hablar de justicia si tus decisiones muestran lo contrario, de nada sirve hablar de sacrificio si tú mismo nunca has entregado nada. La disciplina de la acción comunicativa es ese principio que sostiene todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, la coherencia entre lo que dices y lo que haces, porque sin esa coherencia tu voz será como una campana hueca que resuena fuerte al principio pero se desvanece rápidamente en el vacío. El mundo está lleno de voces que prometen, que declaran, que exigen, pero que se quiebran cuando llega la hora de actuar. Es fácil pronunciar discursos de compromiso en un escenario iluminado, lo difícil es mantener ese mismo compromiso en la penumbra de lo cotidiano, cuando nadie te observa, cuando la gloria no está en juego. Y, sin embargo, es allí donde se forja la verdadera autoridad del comunicador, en la disciplina de convertir cada palabra en acción, cada promesa en hecho, cada visión en realidad. Piensa en George Washington. No fue solo el hombre que pronunció discursos de independencia, fue el hombre que soportó inviernos despiadados al lado de sus soldados, que cruzó el río Delaware en medio de la noche, que demostró con hechos que su voz no era retórica vacía. Esa coherencia fue lo que le dio legitimidad para convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos. Sin acción, sus palabras habrían sido olvidadas. Con acción, se convirtieron en cimientos de una nación. La disciplina de la acción comunicativa también se ve en líderes como Mahatma Gandhi, cuya fuerza no estaba en discursos inflamados sino en la coherencia implacable de su vida. Cuando hablaba de no violencia, vivía en no violencia; cuando hablaba de sacrificio, se privaba de comodidades; cuando hablaba de justicia, se enfrentaba al dolor de la cárcel sin doblegarse. Esa disciplina hacía que incluso sus enemigos lo respetaran. La gente no lo seguía solo por lo que decía, lo seguía porque era la encarnación de su mensaje. Esa es la grandeza de la acción comunicativa, cuando tu vida misma se convierte en el discurso más poderoso. Y observa también a figuras como Nelson Mandela, quien tras 27 años de prisión pudo haber salido a predicar venganza, pero eligió vivir la reconciliación que proclamaba con sus palabras. Su acción confirmó la veracidad de su voz, y esa coherencia lo elevó por encima de los políticos comunes. Mandela entendía que un líder que no actúa según lo que dice destruye la confianza, pero uno que lo hace construye un legado indestructible. La disciplina de la acción comunicativa no es solo para grandes líderes históricos, es para ti, para mí, para cualquier persona que quiera hablar con inteligencia. Porque cada día, en cada conversación, en cada promesa pequeña, tienes la oportunidad de demostrar coherencia o de perder credibilidad. Cuando prometes llegar a tiempo y llegas, tu palabra gana peso. Cuando prometes escuchar y escuchas de verdad, tu palabra gana respeto. Cuando prometes cambiar y tus acciones lo reflejan, tu palabra gana autoridad. Y lo contrario también es cierto:
Cada palabra que no respaldas con acción se convierte en una grieta que debilita tu credibilidad. La psicología de la comunicación nos enseña que las personas no solo escuchan lo que decimos, también observan lo que hacemos. De hecho, la acción tiene más peso que las palabras en la mente del oyente. Un estudio tras otro confirma que el lenguaje no verbal y la conducta tienen mayor impacto en la percepción que los discursos mismos. Por eso, la disciplina de la acción comunicativa no es opcional, es la única manera de que tus palabras permanezcan en la memoria de los demás con respeto. Recuerda lo que decía Henry Ford: no puedes construir una reputación sobre lo que vas a hacer. Puedes prometer infinitamente, pero solo cuando actúas tu voz adquiere realidad. Esa es la disciplina que separa a los soñadores sin resultados de los visionarios que cambian el mundo. Ford no solo habló de automóviles accesibles para todos, los fabricó. Carnegie no solo habló de progreso, construyó bibliotecas y proyectos que lo respaldaban. Edison no solo habló de luz, trabajó hasta convertirla en algo tangible. Sus palabras inspiraban porque estaban respaldadas por acción. La acción también protege contra la hipocresía, esa enfermedad que mata la influencia. El comunicador hipócrita puede engañar un tiempo, pero tarde o temprano la incongruencia lo traiciona. El comunicador disciplinado, en cambio, nunca teme ser descubierto, porque vive lo que predica. Esa coherencia es un escudo impenetrable, porque incluso sus críticos más duros no pueden negar la fuerza de sus hechos. Ahora bien, la disciplina de la acción comunicativa no significa perfección. Nadie puede cumplir siempre al 100% todo lo que dice, porque somos humanos, porque la vida nos enfrenta a límites. Pero lo que distingue a un comunicador disciplinado es la constancia: se equivoca, pero corrige, falla, pero lo reconoce, promete, y si no puede cumplir, explica y repara. Esa honestidad fortalece la credibilidad, porque la gente no espera perfección, espera coherencia y responsabilidad. En lo cotidiano, esta disciplina se practica en lo pequeño. Cuando dices a tu hijo que lo escucharás y dejas el teléfono a un lado, estás practicando acción comunicativa. Cuando en una reunión no solo hablas de respeto sino que interrumpes menos y escuchas más, estás practicando acción comunicativa. Cuando prometes enviar un mensaje y lo envías, estás construyendo la reputación invisible de tu voz. La grandeza de la acción no está solo en gestos heroicos, está en la acumulación de pequeños actos coherentes que, juntos, crean la imagen de alguien cuya palabra tiene valor. La disciplina de la acción también transforma tu relación contigo mismo. Porque cada vez que dices algo y lo cumples, refuerzas tu confianza interna. Te demuestras que tu voz es verdadera. Y esa autocoherencia se transmite en la seguridad con que hablas. En cambio, cada vez que dices algo y no lo haces, te traicionas, debilitas tu confianza y tu voz pierde fuerza. Hablar con inteligencia, entonces, empieza también con ser fiel a tu propia palabra. La historia está llena de ejemplos de cómo la incoherencia destruye. Políticos que predicaban austeridad y vivían en lujos, predicadores que hablaban de pureza y caían en escándalos, empresarios que prometían integridad y eran descubiertos en fraudes. Todos ellos perdieron su voz porque sus actos desmentían sus discursos. La disciplina de la acción comunicativa es la vacuna contra ese destino, porque te obliga a alinear tu vida con tus palabras. Capítulo 12. La voz que trasciende. Hablar con inteligencia no es un adorno para el ego, no es una destreza para ganar discusiones, no es un instrumento para manipular ni un talento reservado a unos pocos privilegiados. Hablar con inteligencia es un llamado profundo, es un deber, es un arte que te conecta con lo más humano y lo más divino de tu existencia. Porque la palabra es el puente invisible que une mentes, corazones y generaciones, y tu voz, aunque a veces la sientas pequeña, tiene la capacidad de dejar huellas que perduren. Mucho más allá de tu vida. Si algo hemos recorrido en este camino es que la comunicación eficaz no se sostiene en trucos, ni en fórmulas vacías, ni en frases memorizadas, sino en un conjunto de principios que, cuando se convierten en parte de tu ser, transforman no solo cómo hablas, sino quién eres. Hemos visto que la claridad es el rayo que corta la tormenta de la confusión, que la visión es el horizonte que da dirección a tu mensaje, que la disciplina es el fuego que convierte las palabras en hechos, que la resiliencia es el escudo que mantiene tu voz firme frente a la crítica y el rechazo,
Que la adaptabilidad es el arte de ser agua, flexible y poderosa. Que la gratitud es el corazón que humaniza cada palabra. Que el aprendizaje constante es la fuente que mantiene tu comunicación viva. Y que el propósito es la raíz trascendental que convierte tu voz en un acto de destino. Todo esto no son piezas aisladas, son engranajes de una misma máquina, son notas de una misma sinfonía, y esa sinfonía eres tú cuando decides hablar con inteligencia. Porque hablar con inteligencia es, en el fondo, hablar con verdad. No con la verdad arrogante de quien se cree dueño del mundo, sino con la verdad humilde de quien reconoce su misión, de quien sabe que su voz es instrumento al servicio de algo mayor. Cuando Lincoln hablaba, no hablaba para sí mismo, hablaba para preservar una nación. Cuando Gandhi hablaba, no hablaba para impresionar, hablaba para liberar. Cuando Martin Luther King hablaba, no hablaba para figurar, hablaba para soñar un futuro diferente. Y esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Para qué hablas tú? ¿Qué causa sostiene tu voz? ¿Qué visión trascendental se esconde detrás de tus palabras cotidianas? El mundo no necesita más ruido, ya tiene suficiente. El mundo necesita voces con propósito, voces con disciplina, voces resilientes, voces agradecidas, voces que aprenden, voces que se adaptan, voces que iluminan. El mundo necesita la tuya. Porque no importa cuál sea tu historia, no importa cuántos silencios hayas guardado por miedo o cuántas veces te hayan callado con crítica, dentro de ti hay una voz que espera despertar, una voz que puede cambiar tu entorno, que puede inspirar a tu familia, que puede transformar tu comunidad, que puede resonar en generaciones que aún no han nacido. La psicología nos recuerda que los seres humanos no recordamos todos los detalles, recordamos las emociones que alguien nos hizo sentir. Y esa es tu oportunidad. No necesitas ser perfecto, no necesitas hablar como un orador profesional, necesitas hablar desde tu centro, desde tu convicción, desde tu propósito. Necesitas hablar de manera que otros sientan, de manera que otros recuerden, de manera que otros se muevan. Esa es la esencia de la comunicación inteligente, no es la cantidad de palabras, es la intensidad del impacto. Y no olvides algo crucial, hablar con inteligencia no significa ganar siempre, no significa que todos te den la razón, no significa que siempre serás aplaudido. Significa que, incluso cuando enfrentes rechazo, tu voz se mantendrá firme porque sabes que no hablas para complacer, hablas para construir. Significa que, incluso cuando las circunstancias cambien, sabrás adaptar tu mensaje sin traicionar tu esencia. Significa que, incluso cuando el tiempo pase y las modas cambien, tu voz seguirá viva porque estará sostenida por gratitud, por propósito, por aprendizaje constante. Imagina por un momento que tu vida entera es un discurso. Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada decisión que tomas, son frases de ese discurso. Y llegará un día en que ese discurso tendrá su conclusión, un día en que tu voz callará para siempre. La pregunta es, ¿qué habrá quedado? ¿Qué eco habrás dejado? ¿Qué huella habrá dejado tu comunicación en las personas que te escucharon, en las personas que te amaron, en las personas que te siguieron? Porque al final, no serás recordado por lo que tuviste, ni por lo que acumulaste, serás recordado por cómo hiciste sentir a los demás con tus palabras y con tus actos. Ese es tu legado comunicativo. Ese es el eco que puede trascender tu propia existencia. No necesitas estar en los libros de historia para ser trascendente. Un maestro que inspira a sus alumnos deja un legado eterno. Un padre que habla con amor y propósito a sus hijos deja un eco que se multiplica en generaciones. Un amigo que habla con gratitud y sinceridad deja una huella imborrable en un corazón. Todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos esa responsabilidad. Hablar con inteligencia es, en última instancia, elegir cada día ser constructor y no destructor, ser creador y no simple repetidor, ser faro y no ruido. Porque tus palabras son semillas, y de ti depende si esas semillas serán de resentimiento o de esperanza, de miedo o de coraje, de odio o de amor. Tu voz es un arma, pero también es un puente, es un fuego, pero también es una luz. Y esa elección está en cada conversación, en cada gesto, en cada silencio cargado de significado. Quiero que recuerdes esto con toda la intensidad de tu mente y de tu corazón. La comunicación no es algo que haces, es algo que eres. Tus palabras reflejan tu carácter, tu disciplina, tu propósito. No puedes esconder lo que eres detrás de frases bonitas,
tarde o temprano tu esencia se revela. Por eso, si quieres hablar con inteligencia, empieza por vivir con inteligencia, porque al final la vida misma es la comunicación más poderosa. Y ahora que llegamos al final de este viaje, quiero dejarte una imagen. Imagina tu voz como una antorcha. Al inicio era pequeña, tal vez una chispa temblorosa, pero con cada capítulo, con cada principio, has aprendido a protegerla, a fortalecerla, a alimentarla. Has aprendido que la claridad le da dirección, que el propósito le da sentido, que la disciplina la hace constante, que la resiliencia la protege del viento, que la adaptabilidad la hace flexible, que la gratitud la vuelve cálida, que el aprendizaje la mantiene viva. Y ahora, esa antorcha está en tus manos. El mundo está lleno de oscuridad, de ruido, de voces vacías, pero tu antorcha puede ser diferente. Puedes elegir esconderla y dejar que se apague, o puedes alzarla y convertirla en guía. No necesitas millones de seguidores para que tu luz tenga valor. Basta con que ilumines el camino de alguien, basta con que siembres una idea que florezca, basta con que pronuncies una palabra que sane. Eso ya es trascendencia. Hablar con inteligencia es encender esa antorcha y sostenerla con dignidad hasta el final. Porque un día, inevitablemente, tu voz callará. Pero si has vivido y hablado con propósito, con disciplina, con gratitud, con adaptabilidad, con resiliencia, con aprendizaje constante, tu luz no se apagará contigo. Se quedará en quienes escucharon, en quienes fueron inspirados, en quienes a su vez levantarán nuevas antorchas.